Es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud y fundamentales para mantener la dignidad de toda persona. Con estas frases, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas inicia la descripción del derecho humano al agua. El acceso al agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible es un derecho humano desde 2015 y ello implica tres obligaciones. El respetar, que exige que los estados se abstengan de ingerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. El proteger, para que terceros no menoscaben en algún modo el disfrute del derecho al agua. Y el cumplir, para facilitar, promover y garantizar el derecho al agua. El Estado debe garantizar este derecho y a través de sus leyes definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Además, la Constitución de la República Mexicana también reconoce el derecho al agua e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la prelación del uso, priorizando en primer término los fines personales y domésticos y en segundo apartado el evitar el hambre y las enfermedades. Asimismo, se reconoce que este derecho no solamente aplica para el tiempo presente, sino que también el derecho humano al agua se requiere que adopte estrategias y programas amplios e integrados para que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, incluyendo acciones para frenar la disminución de los recursos hídricos por su explotación insostenible, detener la contaminación de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas relacionados con el agua, vigilar las reservas de agua y vigilar las repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua en las cuencas naturales. Por procesos como el cambio climático, la desertificación, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. Estos son los antecedentes que marcan al Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero la visión del grupo va más allá. Reconocemos que el agua es un recurso limitado de la naturaleza, que es esencial para asegurar la vida de los ecosistemas y el ser humano, pero indispensable también para generar desarrollo económico sostenible a través de los sectores agrícola, industrial y energético, por lo cual su explotación en contextos específicos, por ejemplo, en las diferentes regiones del Estado, debe estar basada en el mejor conocimiento científico que provea de datos que minimicen las incertidumbres de las decisiones. El construir presas, perforar pozos, permitir cultivos, autorizar la industrialización, facilitar el crecimiento urbano, talar montes, sin el conocimiento del estado actual de los recursos hídricos, podría llevar al no disfrute del derecho humano al agua a las generaciones futuras. Las crisis hídricas fácilmente pueden transformarse en crisis humanitarias que lleven a la pérdida de la dignificación de la vida y a ser detonantes de conflictos sociales. En San Luis Potosí contamos con expertos en todas las vertientes que han sido reconocidos en el texto que describe al derecho humano al agua. Los tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en nuestras instituciones hermanas, el Colegio de San Luis y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Además, contamos con técnicos de reconocida experiencia y calidad en los ámbitos industrial, agrícola y de gobierno. Por lo tanto, hacemos un llamado a que las autoridades reconozcan el derecho humano al agua y, en este sentido, reconocer que están obligados de origen a garantizarla y a defenderla. Basta ya de crear soluciones de corto plazo que puedan poner en riesgo a las generaciones futuras. Basta ya de plantear desarrollos económicos sin tener información actualizada de los cuerpos de agua. Basta ya de hacer uso político de la crisis hídrica. Es necesario que los tres niveles de gobierno colaboren en garantizar el disfrute del derecho humano al agua. Es momento para trabajar juntos y a partir de ahora los tiempos electorales pasarán, los cargos políticos terminarán, pero las crisis causadas por malas decisiones permearán el futuro. Por los potosinos del presente y por los potosinos del mañana, construyamos el derecho humano al agua y hagámoslo con equidad transgeneracional. Nosotros desde el Grupo Universitario del Agua nos comprometemos a poner a disposición de la sociedad, mediante un repositorio público, las investigaciones realizadas en torno al agua en todas sus vertientes.
Generar espacios que promuevan la discusión de ideas, problemas y casos de éxito para establecer una agenda prioritaria de atención a la problemática de la crisis hídrica. Fortalecer al grupo de expertos en el tema del agua en el Estado para colaborar en situaciones de crisis con los organismos gubernamentales a generar soluciones para resolverlas. Proponer proyectos con incidencia social que coadyuven al manejo humanitario del agua. Divulgar y promover la cultura del agua como un bien común. Generar espacios para la capacitación y asesoría de la sociedad para el uso adecuado del agua de primer y segundo uso. Continuar realizando investigaciones y generación de conocimientos en tema de agua pese a las limitaciones presupuestales actuales. Seguir formando recursos humanos altamente capacitados en la gestión de recursos hídricos, así como en la aplicación de soluciones tecnológicas o de gestión a los problemas relacionados con la accesibilidad y calidad de los recursos hídricos con un enfoque de sustentabilidad. El Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se compromete en estas acciones y en los proyectos que el año pasado fueron divulgados a la sociedad. Muchísimas gracias. Doctora, pues está el planteamiento, sigue casi como ustedes lo hicieron el año pasado, pero ahora, ¿qué se requiere? Un estudio hídrico, un estudio de la región, un estudio de Villa de Reyes, un estudio de la parte conurbada. Y ahora sumando, claro, toda la parte de la industria que está llegando y que dice que va a llegar y que también consume mucha agua, eso ya se ha planeado qué costo tendría o cuál sería el probable costo, que yo creo que los únicos que pudieran hacer serían ustedes, pero no sé si estoy bien o estoy mal o otras personas lo pueden hacer. Sí. Desde el punto de vista del Grupo Universitario del Agua, se tienen que seguir diferentes etapas. La primera etapa sería el reconocimiento de una necesidad como esta con la que usted acaba de mencionar y reunir a los grupos de expertos. Segundo, es importante que los sectores gubernamentales, los empresarios, pues compren la idea, compren el proyecto, estén convencidos de que esto puede generar una mejora en sus procesos. Y pues tienen que generar poder proporcionar el recurso que se requiere para llevar a cabo. Lamentablemente nosotros podemos tener las ideas, podemos tener los estudios y podemos generar pues inclusive todo un programa de trabajo, pero sí se requiere que haya cierto recurso económico dirigido a llevar a cabo esos proyectos, porque el proyecto no solamente empieza en la gestión, o sea, el proyecto no solamente es en el campo, sino también empieza en la gestión, en la preparación de todas las etapas, y eso requiere pues también que haya un apoyo por parte de los sectores gubernamentales y empresarios. ¿Algún candidato se ha sacado con ustedes, de los que hoy están en la contienda electoral, para mirarse al futuro de esta crisis del agua? Claro, todo el mundo dice, pues vamos a salir de esta crisis, pero yo... Sí, hubo un acercamiento por parte de la candidata del Partido Acción Nacional a través de su comisionada, la persona que le está trabajando los asuntos relacionados con el agua. De hecho, la invitamos a participar en el foro, este foro, para que pues se empapara un poquito más de las diferentes alternativas. Y finalmente no participaron, pero sí tenemos conocimiento que se acercaron a la página del Grupo Universitario del Agua, porque nosotros le comentamos que el año pasado se habían hecho 5 propuestas de proyectos y se lo comentamos y sabemos que ahora que ella ya divulgó su plan hídrico, sabemos que se acercaron ellos a esa información que está publicada en la página del Grupo Universitario. Ahora la invitación es que si tienen dudas de esas propuestas, pues que se acerquen a nosotros. Realmente creo que aquí hay los expertos, lo que queremos es que realmente se lleven a cabo las propuestas, no importa con qué partido, con qué color, lo que queremos es solucionar, tratar de contribuir a solucionar esa problemática que existe. Eso implicaría muchos años. Y el problema es que uno le abre la llave del agua y no sabe. Así es. ¿Qué hacer? No, es que se tienen que priorizar los proyectos.
Hay proyectos de largo plazo y hay proyectos de corto plazo. No hay una sola alternativa, entonces hay que priorizar. De hecho, las propuestas que hizo el grupo universitario están priorizadas, pero el año pasado que se divulgaron esas propuestas, sí asistieron los sectores gubernamentales. Lamentablemente no se pudieron concretar en ningún proyecto. Nosotros estuvimos yendo pues con la presidencia municipal, estuvimos yendo con la Comisión Estatal del Agua, nos entrevistamos también con la Conagua y lamentablemente pues no se han podido aterrizar los proyectos. Entonces, lo que nosotros queremos desde el Grupo Universitario del Agua es que las propuestas no quede solamente en un trabajo de investigación y didácticas. Nuestra posición como universitarios, pero también como investigadores, es que este trabajo que se esté realizando realmente sea aterrizado en una acción que pueda resolver la problemática que vive la sociedad. Porque no se vale estar trabajando. Yo les digo aquí, nos reunimos cada martes durante más de un año y no hemos podido atraparla o atraer la atención de los organismos gubernamentales para que puedan ellos aportar algo de recurso para llevar a cabo los proyectos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros queremos pasar de ser pues solamente investigadores de papel y estar en nuestras oficinas. Eso no es suficiente para nosotros. Sí, queremos dar el siguiente paso, y el siguiente paso es pues que le apuesten a los proyectos, ¿verdad? ¿Cree que un factor por el cual no le apuestan es porque es caro, simplemente? ¿O cuál considera que sería el factor por qué no entrar a estos apoyos del gobierno? Pues no sé si hubiera alguien que quisiera contestar. Yo creo que hay diferentes causas por las cuales muchas veces nos acercamos y no tiene un resultado. Y esas causas tienen que ver a veces con una cuestión del momento político. Que en este momento, valga la redundancia, pues tenemos una gran efervescencia a causa de las elecciones, ¿verdad? Entonces, el momento político a veces no es la prioridad, a veces en las instituciones a las que acudimos están en otra cuestión, no es la prioridad. Hay diferentes cosas que se conjuntan para que en ese momento a lo mejor no haya una respuesta favorable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también en el tema de escuela nos hemos acercado con la Secretaría de Educación, con la SER, con la CEGE, con la Secretaría de Salud, y ahí va permeando algo, ahí va avanzando un poco. Ustedes vieron cómo el secretario pues está interesado en participar en el foro, de hecho él participa el día de mañana, porque él tiene una preocupación importante que en este momento le está afectando, como es el tema de la disponibilidad de agua en las escuelas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia, nosotros tenemos que buscar los momentos, seguir insistiendo, y eso es lo que hemos estado haciendo. Como dice la doctora Gaby, estamos insistiendo con las diferentes autoridades, y también nosotros tendremos que acercarnos a otros sectores, no solamente las autoridades, para poder avanzar y poder contribuir, porque aquí la cuestión no es que nuestras propuestas sean las únicas y las mejores, ¿no? Nuestras propuestas tratan de resolver o de avanzar en las soluciones, pero obviamente habrá algunas en las cuales se necesite la participación de diferentes sectores, incluso de nuestras instituciones hermanas como el Colsan y el IPCI. Entonces sí estamos avanzando en eso, pero les digo, hay diferentes factores por los cuales a veces una propuesta no es aceptada completamente, y una de las causas principales a veces es la parte política. ¿Con el sector empresarial han tenido algún acercamiento? ¿Sí, cuál fue la propuesta que se realizó con ellos? A lo mejor Raúl pudiera comentarnos algo. Actualmente hemos tenido contacto con lo que es los usuarios de la zona industrial. Ellos amablemente decidieron participar en este tercer foro del agua. El día viernes y sábado estarán diversos industriales dándonos su perspectiva, su opinión de cómo ellos también han impulsado, ¿verdad?, el reuso del agua en sus industrias, en que no solamente ellos son culpables de esta crisis, y cómo ellos también son los principales promotores
de que quizás el Interapas todavía tenga una subsistencia económica, ¿no? Porque son los que más pagan a Interapas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto una muy buena predisposición tanto de Canacintra como de los usuarios de la zona industrial para poder proponer ideas y desarrollos que verdaderamente ayuden a mitigar lo que es la crisis hídrica. ¿El resto de las cámaras no se han acercado a buscarlos? En particular, solo tengo información de Canacintra y de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. De hecho, va a haber un debate, mesa de debate junto con ellos, el sábado. Si me permite, doctor, yo quisiera preguntarle también, ustedes hablan de este llamado a los tres órdenes de gobierno para que ahora sí inviertan en infraestructura, que destinen recursos a la parte ya operativa para la resolución de la crisis hídrica. Una parte que también en la cual ustedes estarían trabajando actualmente pues es en la investigación. Entendemos que la investigación de alguna u otra medida en general pues requiere ninguna cuestión involucre infraestructura sin tener la parte fundamental, que es la actualización de cómo estamos en el estado de San Luis Potosí. Se manejan muchos datos y muchos de estos datos desafortunadamente no son actualizados. Algunos sí, algunos no, y eso es lo que nos lleva a que casi siempre de un lado se presenten unos datos y del otro lado se presenten otros datos, ¿no? Y cada quien tiene sus datos. Nosotros lo que queremos es tener esa seguridad y esas bases científicas que de alguna manera pues nos permitan decir, esta es la situación que tenemos como tal y esto es entonces a partir de lo cual podemos hacer propuestas que involucren ya hablar de infraestructura, que involucren hablar de qué solución es la más, adecuada para el momento que estamos viviendo y que no lo limitemos a la situación de estar extrayendo agua de pozos, ¿no? Que mucho del trabajo que el grupo ha presentado ha ido precisamente también en la dirección de cómo debemos preservar también parte del agua que tenemos a nivel subterráneo y que tenemos que de alguna manera impulsar más la reutilización, y esto es a partir de tener plantas de tratamiento de agua. O sea, hay muchas cuestiones que se pueden hacer porque también está la situación de la calidad del agua. Entonces, es mucho del trabajo de investigación que sobre todo el grupo del doctor Fernando Díaz Barriga, el grupo de la doctora Catalina Alfaro, entre otros, han estado proponiendo como la parte básica que se podría hacer. Los proyectos, de hecho, los pueden consultar en la página del Grupo Universitario del Agua. De hecho, eso ha estado abierto por ya cerca de un año. Y es precisamente el llamado que hemos estado haciendo en el sentido de que no podemos hacer proyecciones si no tenemos datos fundamentales. Y esos datos fundamentales, desafortunadamente, pues sí, son de investigación básica, son de hacer análisis en el laboratorio, pero pues son cuestiones que requieren recursos. Actualmente, para ustedes como investigadores, resolver el problema del agua está resultando caro. Es que ¿qué es caro? O sea, caro es no tengo el dinero para hacerlo. Ajá. Pero cuando nosotros vemos cuánto dinero se invierte en papelitos que se van a ir a la basura con toda esta contienda electoral, o sea, nosotros decimos, ¿a qué le ponemos precio? O sea, ¿tener agua tiene precio? O sea, esa es nuestra pregunta hacia los candidatos. ¿Qué precio le ponen al agua que merece tener el estado de San Luis Potosí? El rector lo señaló muy bien en la inauguración del foro. La universidad no es una ejecutora de proyectos. La universidad aporta estas propuestas para que estos organismos que tienen los recursos para realizarlos
los puedan hacer basadas en la experiencia que tienen los investigadores de la universidad. Miren, hay que recordar desde el 8 de febrero de 2012, cuando se hizo una reforma constitucional y se declaró al agua como un derecho humano, fue algo que no es una medida populista, es una medida real que otros países han acatado, están cumpliendo estrictamente la ley, está en nuestra ley, está en nuestra Constitución y no se ha logrado el que se haga ese reconocimiento, en que se hagan las acciones de darle ese derecho humano a las personas en ese orden de prioridades: personas, alimentos, industria. Las personas son las primeras que tienen que tener ese beneficio a partir de agua asequible, agua de calidad, y está marcado en la Constitución como un derecho y no se ha cumplido hasta ahora. Y es simplemente lo que buscamos, que se reconozca y se realicen todas estas obras que van a dar respuesta y van a dar una validez a esto que marca la ley. El agua es un derecho humano y tenemos que cumplir. ¿Qué consecuencias podría haber en caso de que continúe esta indiferencia de las autoridades gubernamentales y de los ejecutores de estas opciones o soluciones que ustedes están ofreciendo? ¿En qué plazos? ¿Y cuáles son las consecuencias más graves? Digo, no sé, estoy esperando que llegue una crisis como las que ya se vivieron en otras entidades. Bueno, no sé, yo les voy a decir que las consecuencias podrían ser muy tristes para la población. Recuerden que el uso primario del agua, en caso de una crisis más severa, tendría que privilegiarse la población. Es decir, tendrían que disminuirse algunas actividades productivas, como el ingeniero Félix lo dijo hoy en la mañana. En la Huasteca hay una crisis muy fuerte en Ciudad Valles, y lo que han hecho es que se ha controlado el riego, o sea, se ha digamos, restringido muy claramente para favorecer que se tenga agua para la población. Entonces, ahí estamos ya viendo un elemento tangible de una crisis. Aquí nos sigue llegando agua con pipas, y yo muchas veces les pregunto si nos sentimos satisfechos de recibir agua con pipas, de estar las amas de casa muchas veces esperando a ver a qué horas, hablando no sé cuántas veces para que le manden la pipa. Eso es un poco, es una medida emergente, pero no puede ser una medida continua, porque es un poco injusto para la población el no contar con el recurso. Entonces, cuando una crisis se establece o se manifiesta como estamos viviéndolo ahora, las acciones hay acciones inmediatas que se tienen que hacer para resolverla. En este momento se está privilegiando que la gente tenga agua, poco importa si tiene o no la calidad. Eso es una medida, ¿no? Pero esto no puede ser continuo, porque esto no es sostenible. La gente tiene que recibir en su casa agua, aunque sea por tandeo, y en el futuro soñamos que la tenga con calidad. Entonces, esas son las consecuencias que puede tener, pero la prioridad es la población. ¿Y se está privilegiando a otros sectores, por ejemplo el industrial? Pues de lo que hemos platicado, no necesariamente. Ellos también tienen sus propias crisis. Bueno, los colegas estuvimos... Pero digamos, las descargas de agua que hacen a cuerpos de agua que estén contaminando o algo en ese sentido, que las autoridades que tengan a su cargo esto lo estén haciendo, la vigilancia que se debe hacer, el monitoreo, cumpliendo con la norma o más allá. Yo creo que ahí nos deben un poco, la verdad. O sea, sí hay plantas de tratamiento. Bueno, los colegas que trabajan más, a lo mejor el doctor Clemente les puede dar datos más claros. Sí hay cosas que se pueden mejorar sustancialmente. La descarga de aguas residuales no se está vigilando totalmente, ¿verdad? Ahorita algunos se dice que la planta de Tenorio no funciona, la autoridad dice que sí funciona, la realidad no está clara. Sin embargo, todavía hay aguas residuales circulando en nuestra ciudad
y siendo utilizadas para riego de alfalfa, un cultivo que no es sostenible. Entonces no sé si a lo mejor Clemente quisiera abundar un poco en la explicación. Pues la verdad es que ¿Quieres la explicación económica? las autoridades son las que deben verificar pues, las normas, las escalas y todo lo que tú comentas que se cumplen. Nosotros como cuerpo de agua o como grupo de agua no podemos ir a una fábrica y decir, oye, estás haciendo algo mal, te vamos a cerrar. Pues no tenemos esa facultad, ¿no? No, pero si las autoridades están cumpliendo, están dejando. Sí, de las autoridades, yo para la verdad yo desconozco si están cumpliendo o no. Yo imagino que sí, o sea, somos, vamos a tratar de creer en ellos. No tengo datos yo como para decir si sí o si no. Yo espero que sí. Pero lo que sí podemos decirles es si eventualmente las autoridades, Intrapa, la CEA, Conagua, ven que no tienen una capacidad o no tienen alguna acción o no pueden saber cómo se hace, bueno, pues les ofrecemos a todos el Grupo del Agua cómo podemos facilitarles acciones, elementos que pudieran eventualmente ellos ayudarse a sí mismos para que cumplan con todo lo demás, ¿no? Desde... Me gustaría ampliar un poco el concepto de los impactos. Partamos de que la supervisión, el cuidado de las buenas prácticas al componente técnico, que es donde me gustaría ahondar un poquito. En la mañana nos decían el 30% de la producción de la Huasteca o del Estado, del Producto Interno del Estado, se concentra en la agricultura. Si pensamos en que la agricultura en el Estado se concentra en dos zonas, la zona media y la zona huasteca, estaríamos hablando aproximadamente de un 30% de la población que está en crisis económica por pérdidas de ganado, de cultivo y por ver en riesgo su patrimonio en la producción agrícola, que de por sí está muy abandonada por los apoyos públicos y por la propia población. Ya vemos agricultores, ya no vemos tanta gente interesada en la parte agrícola. Por otro lado, si volteamos hacia la parte conurbada de San Luis Potosí, el 50% de la población, el 90% del Producto Interno Bruto estatal. Si y la industria tiene una operación muy sencilla, administra factores de producción. Administra materia prima, administra mano de obra y un factor de producción crítico es el agua. En la medida en que la industria batalle con un factor de producción como es el agua, quisiera pensar que con un mes que parara la industria en San Luis Potosí, ¿cuál sería el efecto en el Producto Interno Bruto del Estado? Segundo, cualquier empresa que pare por un periodo, aunque sea corto, su estructura de financiamiento, su estructura de creación está hecha para producir y pierde mucho más rápido que lo que gana. Y lo más complicado en el sector industrial, y lo vimos con la pandemia con las microempresas, es de que no nacen de la noche a la mañana. Es decir, no es ya llegaron, ya se instalaron, sino que aparte de conseguir el capital, que sea local, y una vez resolviendo el reto del capital, el reto de la puesta en marcha de una empresa toma su tiempo. Entonces, una empresa o la parte empresarial que va desapareciendo por falta de este insumo es crítica. Entonces, y no quisiéramos vernos en forma fatalista, pues realmente es de que parte de los rezagos que tenemos en el Estado y parte de la infraestructura que nos falta ha sido porque hemos tenido problemas de parte empresarial. No me preocupa tanto los capitales extranjeros, el nearshoring lo llegará a resolver, pero la inversión local está desapareciendo. Y mucho de ello es falta de un factor de producción que se llama agua. Yo creo que esa es la importancia en términos económicos del agua. En términos ya concretos, así, hablando, hace rato hablaba con Díaz Barriga,
Lo que necesitan es lana para un estudio que le meta el gobierno del estado y que le meta a los empresarios y ese estudio podrá definirnos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y en cuánto tiempo se puede hacer y con qué recursos. ¿Eso es? Sí, esa sería. Esa es la apuesta, ¿no? Esa es la apuesta, pero solamente hay que recordar una cosa: la postura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es salir a ofertarse a hacer estudios. Nuestra oferta constituye en aportar a la sociedad soluciones. Pues es una solución el tener el estudio. El estudio es una ayuda. Pero le da un Pero gran no, paso. claro, es un gran paso, pero no es la solución. No, Es la el solución es soporte. que ese estudio se ponga en... Claro, es el soporte. Sí, sí, me permiten nada más, es que es un tema también que, digamos, debe estar considerado de una manera más profunda en términos de presupuestos estatales, ¿sí? El Congreso del Estado debe asegurar en la discusión del presupuesto anual el aseguramiento de los recursos necesarios para hacer todos los estudios y obras, sobre todo las obras que el Estado requiere para asegurar ese acceso digamos, al agua por parte de la comunidad. Entonces, hay un proceso ahí, digamos, en el legislativo de asegurar realmente los recursos necesarios para ello. Porque al final de cuentas, cuando uno hace una propuesta, si no cuentan con el recurso, nunca lo va a apoyar ningún tipo de gobierno, ¿sí? Entonces, hay que asegurar los recursos y eso es un mensaje legislativo. Tienen la tarea pendiente de asegurar el recurso. Algo que comentaba el señor rector en su discurso inaugural, que nosotros estamos convencidos de que así debe de ser, es darle la continuidad a los proyectos de las diferentes administraciones. No es posible que se tenga una administración que tenga ideas, que proponga proyectos y que se lleve a cabo de alguna manera algún avance en resolver esta problemática, que llegue una nueva administración, se cambien todos los funcionarios y empiecen como si nunca se hubiera hecho nada. Eso es algo que el Grupo Universitario del Agua ha propuesto desde sus inicios, que se tiene que formar un archivo para tener toda esa información que se genera, porque toda esa información cuesta. Cada administración le apuesta recursos a hacer los estudios, se obtienen esos resultados y luego se van las administraciones y desaparecen esos datos. A nosotros nos ha costado mucho trabajo, de hecho, para llevar a cabo las propuestas que hicimos el año pasado, fue mucho trabajo poder actualizar esto, hacernos información actualizada, porque la respuesta, lamentablemente, y de verdad que nosotros no queremos buscar culpables, porque realmente lo que queremos es que los organismos gubernamentales se sumen al proyecto y que entre todos colaboremos. La idea no es alejar a los diputados ni a los secretarios encargados de esta problemática. La idea es que nos sumemos. Pero sí es cierto, o sea, de verdad que nos han dicho que solicitamos la información y ya ni siquiera hay nada en la computadora. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? A nosotros se nos hace increíble, ¿verdad?, que no tengan información actualizada algunos organismos. Digo, a lo mejor no todos, pero algunos que nos acercamos así fue. Entonces, una de las ideas y que creo que es importante es que preservar la historia. Ese archivo histórico que se genera a lo largo de los años, a lo largo de las administraciones, y que la universidad fuera el repositorio de esa información para que si así cambian las administraciones y que se hizo un estudio de sectorización o un estudio de calidad del agua, ahí está la información y no se tenga que volver a gastar en ese insumo. Porque es el retrabajo del trabajo y así nos la pasamos en todos los sexenios. Entonces, el señor rector lo dijo bien claro, esto tiene que trascender, esto tiene que generar políticas públicas que nos lleven realmente a solventar y resolver las problemáticas y que no dependa de la gente que que está en esos cargos de momento, porque pues ellos se van, pero la problemática se le queda a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también nosotros hacemos, un llamado a esa concientización, a esa sensibilización, pues que crean en su universidad, porque muchos de ellos son egresados de la universidad y que pues depositen la información en manos seguras para que se siga pues difundiendo y utilizando para el caso de crisis como la que estamos viviendo al día de hoy. Gracias.